libro de Efesios, pero un tema que prácticamente nos va a ayudar a establecer ciertas bases para el resto de lo que es el estudio, y es el tema de la elección. Ya prácticamente estamos terminando con este tema para luego avanzar en la carta. Quiero que busquemos un pasaje en la Biblia que es Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. O sea, debemos de hacer conciencia que el principio de todo lo que es la doctrina de la elección es que es reflejo de lo que es la presciencia divina. En Primera de Pedro capítulo 1, del 1 al 2, Pedro, apóstol de Jesucristo, dice: a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos, ahí está la palabra, ¿verdad?, que es relativa a nuestro estudio, según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. En Hechos capítulo 2, versículo 23, cuando Pedro está dando su sermón, él ahí está mencionando el determinado consejo y dice anticipado conocimiento de Dios, y se estaba refiriendo a lo que era su plan de salvación en el Evangelio, lo que hizo Jesucristo para salvarnos. Romanos 8:29, cuando se refiere a nosotros, dice a los que antes conoció. Y esto encabeza pues la cadena de bendiciones que proceden a los que antes conoció. Hoy vamos a estar viendo el tercer punto doctrinal, como lo presentan los arminianos y los calvinistas. El cuarto punto, que más bien se refiere a lo que es la gracia irresistible, ya fue prácticamente tocado cuando estuvimos hablando de lo que es la elección incondicional. Estuvimos hablando cómo si hay personas que resisten el espíritu de gracia, por tanto nos va a tocar y luego tratar lo que es la perseverancia de los santos, y ya con esto pues dejar este tema a un lado y seguir avanzando en lo que es el estudio de la carta. Bien, el tercer punto, según lo exponen los arminianos, dice que la elección es el resultado de Dios observando a través del tiempo. O sea, previendo a pecadores, aceptando a Cristo. O sea, que Dios elige a aquellos que primero lo eligen a Él. O sea, basta ya mencionar este punto doctrinal para saber que se desborona delante de nosotros, porque ya se ha tratado abundantemente el hecho de que el hombre no es el que busca a Dios, sino es Dios quien busca al hombre. Por tanto, de antemano ya podemos decir que no estamos de acuerdo. El calvinista responde a esto con su teoría de la expiación limitada, en respuesta a la expiación general o universal. O sea, dicen que Jesucristo murió exclusivamente por los escogidos, no murió por todos. Tampoco, como dicen, encaja con lo que es la doctrina bíblica general de las Escrituras. Yo pienso que nos va a ayudar a mucho entender la diferencia entre lo que es el decreto de Dios, su designio y el deseo. Son tres palabras que comienzan con D, las tres: decreto, designio y deseo.
por lo menos a mí me aclaró muchísimo. Yo estoy seguro que a ustedes también les ha de aclarar el ver la diferencia que hay entre estas tres palabras. Y un decreto, ayudado por el diccionario Voz de la Lengua Española, es una decisión tomada por la autoridad competente. Quise buscar un significado simple, general, común de lo que es un decreto, para entonces aplicarlo al decreto de Dios. Fíjense, es una decisión tomada por la autoridad competente. En este caso, Dios es soberano. Él es el creador. Por tanto, Él decreta, toma decisión en esa autoridad, según, y el mismo Efesios capítulo 1, versículo 5, nos lo presenta, el puro afecto de su voluntad. Dios decreta según el puro afecto de su voluntad. Si vamos a nuestro texto, Efesios capítulo 1, lo vemos ahí relacionado al hecho que Él nos escogió en Cristo, por medio de Jesucristo, lo dice, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cuál fue el puro afecto de su voluntad? Crearnos. Hermanos, por toda una eternidad infinita, Dios tenía comunión consigo mismo, las tres personas de la deidad. Él no necesitaba ni ángeles, ni hombres. Él creó de puro afecto de su voluntad. Necesidad no tenía. Por eso siempre nosotros decimos, a Dios no le hacemos favores. A Dios no le añadimos gloria ni le restamos. Él es. Y todo lo que hace según el puro afecto de su voluntad. Bueno, Él decidió crearnos a nosotros, y lo sabemos como dice Génesis, según su imagen. Quiere decir entes, pensantes, sentimentales, volitivos. Así nos creó Dios, y ese es su decreto. Ahora, hay un designio, y según el concepto de designio, es el propósito de hacer cierta cosa. Fíjate, el propósito de hacer cierta cosa, como dice Salmo 138, Dios ha de cumplir su propósito en mí. Ahora, Dios decreta de acuerdo a su designio. Fíjate, el propósito de hacer cierta cosa. ¿Cuál es el designio de Dios? Y lo hemos dicho aquí siempre, establecer el reino de los cielos. Ese es el propósito, su designio. Establecer el reino de los cielos. Jesucristo, Rey. Y ha de reinar sobre su pueblo, que es formado por ¿quiénes? Creyentes. Dios ha decretado en su designio establecer un reino de creyentes. ¿Okay? Ese es designio y decreto de Dios. Por eso, como hemos leído en Primera de Pedro 1 y 2, vemos el conocimiento previo que Dios tiene de todas las cosas, basado en su relación de causalidad hacia ella, en base de nuestra elección. Ahora nos queda tratar lo que es un deseo. Ya vimos ya que un decreto, lo que es un designio. Ahora, un deseo, eso es más fácil. Es querer algo. Eso es lo que es un deseo. ¿Alguna vez usted ha tenido deseos de, no sé, comerse? A ver, hermanos, ustedes que están en dieta, una pizza, ¿verdad? ¿Cuánto usted desea comerse una pizza? ¿Qué más quisiera yo? Quiere comerse una pizza, pero está en dieta. Sí. Okay. Hermanos, fuimos creados a imagen de Dios. Dios también siente, Él quiere, Él desea. Y así la Biblia lo expresa. Dios quiere. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Y lo vamos a ver ahora con versículos bíblicos. ¿Sabe qué es lo que quiere Dios? Que todos los hombres sean salvos. Eso es lo que Dios quiere. Ese es su deseo. No lo confunda con su decreto y designio.
Su deseo es que todos los hombres sean salvos. ¿Por qué es el deseo de Dios que todos los hombres sean salvos? Porque Él es amor. Porque esa es su esencia, ser amor. Entonces, inclusive en este aspecto es que podemos entender cuando Dios expresa arrepentimiento por algo. Es un estudio que merita su propia consideración, no es el que vamos a tratar ahora, pero cuando Dios está expresando arrepentimiento, se puede ver como ese pesar, esa compasión, esa misericordia que Dios tiene por la condición del ser humano que es pecador. Vamos a buscar dos pasajes bíblicos, uno en el Antiguo Testamento, otro en el Nuevo Testamento, donde vamos a ver el deseo de Dios. Ezequiel 18:23, lo he mencionado mucho en estos estudios. Ezequiel 18:23. Y vamos a ver aquí en este mismo pasaje un decreto. Pero primero el deseo. Ezequiel 18:23 dice, en forma de pregunta: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. Sigue preguntando: ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Está preguntando. Y responde: mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió. Por ello morirán. Dice 21, vamos a leer el 21 que habla del impío. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos, hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Eso nos pasó a nosotros, porque hubo un tiempo en nuestra vida que éramos impíos. ¿Y qué pasó con nosotros? No por nosotros mismos, por la obra del Espíritu Santo, esa obra que hace de convencimiento en nosotros, escuchando el Evangelio, pero respondiendo con fe, fue que entonces vivimos y no morimos en Cristo. O sea, el deseo de Dios es que el impío viva, se arrepienta, se convierta de sus caminos. Dice el versículo, aquí el 18, continúa. El 32, deseo, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Ahora, ¿cuál es su decreto? El designio tiene que ver con el establecimiento del reino de los cielos, Jesucristo Rey, el pueblo de creyentes, ese es designio. Aquí vemos un decreto, Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Eso es un decreto de Dios. Él lo decreta, pero no quiere decir que sea su deseo de que estas personas mueran. Más bien, Él quiere que sean salvas. Primera de Timoteo capítulo 2, les dije que íbamos a ver un versículo también en lo que es el Nuevo Testamento. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4. Miren el deseo de Dios, ese es el deseo que Dios tiene para contigo, para con cada una de sus criaturas. La tuvo conmigo, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere, deseo, que todos los hombres sean salvos. Y dice, y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así que, hermanos, vemos aquí que sí, el deseo de Dios es que todos sean salvos
Y Él ha decretado, inclusive en el Nuevo Testamento tenemos un decreto de Dios. Póngale atención. Juan 3, 16 al 21. No lo busque, ustedes se lo saben de memoria. Juan 3, 16 al 21. Dice: el que en Él cree será salvo. El que no cree ya ha sido condenado. Eso es decreto. Dios decretando que por medio de la fe unos van a ser salvos, otros van a ser condenados. Pero eso no quiere decir que sea su deseo. Él claramente dice: no quiero la muerte de el que muere. O sea, nada de lo que Dios planea o hace, hermano, es probando suerte. Por eso es que no podemos estar de acuerdo con los arminianos de que la elección sea Dios previendo o viendo a través de los siglos quién es el que lo va a elegir a Él para entonces Él elegirlo. Eso no tiene razonamiento ninguno con un Dios que es omnisciente. En ningún momento. No cabe en nuestro razonamiento. ¿Por qué? Porque Dios no prueba suerte. Dice 2 de Corintios 1:20 que todas las promesas en Él son sí y amén para gloria de Dios. Jesucristo dice: he aquí el amén, el que hace todas las cosas. Inclusive a Juan, más o menos por el año, mediados de la década de los 90, a Juan Dios le reveló en visión un cuadro precioso. Y usted puede ver ese cuadro en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis. ¿Qué fue lo que vio Juan? La multitud de todos los redimidos. Dice que delante del Cordero estaban de toda tribu, lengua, pueblo y nación. ¿Okay? Ahí se estaba cumpliendo que el designio de Dios se estaba cumpliendo y Dios le permitió a Juan ver esa visión de la cual por gracia cada uno de nosotros seremos parte de ese grupo si es que estamos en Cristo. Cuando hablamos de designio, decreto y deseo de Dios, tenemos que también pensar de que todo está conforme a sus atributos y a su carácter. O sea, hay que conformar cómo es Dios en todo lo que Él quiere, en todo lo que Él ha planeado, en todo lo que Él ha designado. Así que no es que Dios observe a través del tiempo, no. Él es soberano, omnisciente y es más, por eso podemos entender Efesios capítulo 1 cuando dice que aún antes de la fundación del mundo ya habíamos sido escogidos. Y ahí está hablando de su designio, de que Dios en Cristo nos estaba ya eligiendo por la fe en Él. En segundo lugar, ya hemos hablado acerca de esto, pero es importante mencionarlo porque insisten en que es el hombre quien tiene ese poder de por él mismo venir a Dios y por él mismo buscar a Dios, y no es así. ¿Okay? Romanos 3 del 10 al 18 lo presenta muy bien, que no hay justo ni aún uno. Y estudiando precisamente en la escuela calvinista fue que pude razonar un poco acerca, y nada tiene que ver con la condición de la fe, que es mi fuerte en todo este aspecto, pero ellos me ayudaron a entender todo ese asunto de lo que es libre albedrío y voluntad del ser humano, etcétera, etcétera. Me ayudaron a entenderlo. Como yo les dije, en ambos de estos puntos doctrinales tienen sus cosas positivas y también sus cosas negativas. Y cuando Adán y Eva fueron creados, ellos fueron creados con ese libre albedrío que no menciona la Biblia en ninguna de sus partes. Pero ese libre albedrío era ese poder de ellos de ejercer su voluntad manipulada en todo su ser, emociones,
intelecto, etcétera, en mantenerse en comunión con Dios. Por eso fueron probados. Repito, a Dios no le agarró de sorpresa la caída. Dios sabía que ellos iban a caer. Mientras que la voluntad de Adán y Eva estaba en conformidad con Dios y en ningún momento fue influenciado su razonamiento y su corazón, ellos se mantuvieron en comunión. Vino el diablo, sabemos, le hizo la mala influencia, afectó el razonamiento, su emoción, extendieron la mano, pecaron, comieron el fruto, y desde ese momento, por eso que nosotros no podemos hablar de libre albedrío. Ningún hombre fuera de Adán y Eva ha tenido libre albedrío. Ellos fueron los únicos que tuvieron ese libre albedrío. A la vez que cayeron, y dice la Biblia que en Adán ya hemos heredado el pecado, ¿qué pasa con el hombre? La voluntad del ser humano está inclinada hacia el mal. Esa es la realidad del ser humano. Por eso dice Romanos 3, no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. Repito, no es, como yo dije anteriormente, que el hombre sea un monstruo ahora, que sea todo malo. No, un hombre, aunque su voluntad es inclinada al mal, puede tener buenos sentimientos, puede de vez en cuando hacer obras, pero fíjense, si usted estudia al ser humano, especialmente si no está en Cristo, casi siempre todos sus impulsos son gobernados por el egocentrismo. Casi siempre es lo que domina más bien el egocentrismo o el orgullo, porque hay gente que inclusive hace cosas buenas, pero ¿para qué? Para que lo halaguen, para que lo alaben. O sea que vemos cómo la voluntad del ser humano natural, que no está en Cristo, es inclinada al mal. ¿Okay? ¿Qué pasa? Cuando viene el conocimiento del Evangelio, o sea, es convencido por el Espíritu Santo de tres cosas bien importantes. Número uno, de pecado. Quiere decir, tiene que reconocer su condición de pecador. Segundo, de juicio. Por ser pecador, está establecido que el hombre muere una sola vez y vaya a juicio. Va a ir a juicio delante de Dios, porque Dios no es cualquiera. Él nos ha dado mandamientos y hay que cumplirlos. Y tercero, de justicia. Cuando habla de justicia, ahí se está refiriendo a que la justicia nuestra es como trapo de inmundicia, la de los hombres, pero la de Jesucristo es la que nos puede salvar. Cuando el hombre es convencido de esto, sucede un milagro, algo que Nicodemo no podía entender, que era nacer de nuevo, ser regenerado por obra del Espíritu Santo. Cuando esta persona por la fe cree en el Evangelio, y experimenta esa regeneración, ¿qué pasa? Ahora el Espíritu Santo en él va a ir corrigiendo, se pudiera decir, lo que es su intelecto, su emoción, su voluntad, y paulatinamente, poco a poco, va a ir experimentando cambios positivos en su vida de santidad. O sea que esa persona que ha nacido de nuevo, ahora su voluntad está inclinada al mal, pero inclinada también a lo santo y a lo bueno por esa obra gloriosa del Espíritu Santo. Entonces, eso viene a ser una lucha, una batalla que menciona siempre Pablo ahí en Romanos, una lucha dentro de nosotros que a veces no podemos entender por qué queremos hacer lo bueno y no lo hacemos y viceversa. Bueno, en esa naturaleza estamos. ¿Hasta qué? Hasta que seamos arrebatados. Cuando seamos arrebatados, seamos sacados de este cuerpo de carne y Dios nos dé un nuevo cuerpo glorificado, adaptado para vivir en ese paraíso que Él tiene preparado para nosotros, entonces nuestra voluntad va a estar inclinada solamente a lo santo, a lo bueno, a la alabanza. Fíjate que es muy diferente a lo que experimentó Adán y Eva. Adán y Eva tenían libre albedrío,
Pero ahora nosotros con cuerpo glorificado, ya nuestra voluntad va a ser inclinada hacia el bien, que no va a haber potencial ni posibilidad de otra caída. Entonces, es como nosotros tenemos que entender realmente en qué condición está el hombre cuando es confrontado con el Evangelio de la gracia. Entonces, respondiendo a lo que es el calvinismo y su teoría de la expiación limitada, como ya hemos expresado, y por eso les dije que era bien importante entender la diferencia entre lo que es el designio de Dios, su decreto y su deseo. ¿Okay? Sí, Dios ha decretado, y el que se atreva a dudarlo o a ponerlo en duda, no creo que esté en la verdad bíblica. Dios ha decretado que el que en Él cree será salvo, el que no cree es condenado. Él lo ha decretado. La fe juega un papel importantísimo en esto. ¿Okay? ¿Para qué? Para cumplir su designio. Por eso ahí Pablo al final de 1 Corintios 15 habla de cómo ese reino va a ser entregado al Padre, etcétera, porque se va a llegar a cumplir todas las profecías con relación al designio de Dios. Pero cuando hablamos del deseo de Dios, tenemos que decir que Jesucristo, como he escuchado a decirme a mi hermano Carmelo, y le robo ahora las palabras, potencialmente murió por todos los hombres, porque su deseo y lo que Él quiere, de acuerdo a su esencia de amor, es que todos sean salvos. Todos. Fíjese que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, sea salvo. Si fuera, según los calvinistas, sería, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todos los creyentes sean salvos. Pero dice, para que todo aquel. Y eso es clave ahí para entender que ese es el deseo de Dios. Que si Jesucristo murió potencialmente por todos los hombres. Ahora, si es cierto, si es muy cierto, que Jesucristo, viéndolo ahora dentro del designio, no el decreto, el designio, que ese designio es eterno y soberano. El plan de enviar a Jesucristo al mundo era desde antes de la fundación del mundo. Nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Es obvio que el Dios presciente, al enviar a Cristo, lo envió, como dice Isaías 53:10, ya diciéndole, verás linaje, lo verás. ¿Por qué? Porque sí, Jesucristo murió eficazmente por los creyentes. Por ellos murió eficazmente. Por eso es que es un sacrificio perfecto, hecho una sola vez y para siempre. Ya en Él estamos perfeccionados para siempre. ¿Okay? ¿Por qué? Porque dentro de la presencia de Dios, sí, es obvio que Jesucristo murió eficazmente. O sea que cuando Él fue enviado al mundo y fue enviado a morir en la cruz, no vino de pura suerte. Oh, vamos a ver quién va a creer en mí. No. Ya Él vino en su presencia, conociendo que había un grupo de elegidos por medio de la fe, de que habían de creer en Él y de que habían de recibirle como Señor y Salvador. Por eso es que podemos entender Mateo 20:28. Fíjense que dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por, dice, muchos, no dice todos, muchos, porque esto es según su decreto. ¿Okay? Entonces, pero potencialmente, sí, por el deseo de Dios, también murió por
los impíos. Inclusive esta verdad la encontramos, y quiero que busquen Romanos capítulo 2, versículo 16. Romanos 2, 16. Por eso Jesucristo en Juan 3, 16, 17 dice: yo no he venido a condenar el mundo, yo he venido a salvar el mundo. No, él no lo venía a condenar si el mundo estaba condenado. Si usted no cree en Cristo y usted no le ha recibido como Señor y Salvador, usted está condenado ya. Él no vino a condenar el mundo, Él vino a salvarlo, porque el mundo ya estaba condenado. Pero el hombre va a ser juzgado según el Evangelio. Y eso lo dice Pablo aquí en Romanos capítulo 2, versículo 16. Yo sé que todo esto encierra todo un misterio de cómo Dios ha de juzgar a los hombres, pero Él es justo en todo su juicio. Él sabe lo que Él va a hacer con el pobre que está allí metido en una tribu india que nunca jamás ha escuchado el Evangelio. Dios sabe cómo va a obrar con él, cómo lo ha de juzgar. Cada situación, cada persona, Dios es justo en todo su juicio. A mí me basta eso cuando yo me puedo llenar de cualquier tipo de pregunta. Pero usted sabe lo que sí le quiero decir, es que el juicio va a ser según revelación. Mientras más usted revelación reciba del Señor, más juicio encara. Más juicio encara delante de Él. ¿Okay? Por eso, dice Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Fíjate, conforme a mi evangelio. Jesucristo murió por todos, por eso van a ser juzgados según por Jesucristo, murió por todos. De que Él haya muerto eficazmente por los escogidos, eso le pertenece a Dios. Él murió por todos y por eso por Jesucristo, conforme al Evangelio, van a ser juzgados. Según el hombre reciba, cree y recibe, o no cree y lo niega. ¿Tan claro? ¿Usted está eso claro? Para mí está muy claro. Yo creo que los hombres van a ser juzgados por Jesucristo. Inclusive es interesante cómo sabemos que cuando Jesús está hablando con Nicodemo acerca del nuevo nacimiento, etcétera, le pone el ejemplo de lo que sucedió en el desierto cuando estaban picando las serpientes venenosas por un castigo de Dios, y Moisés ora e interviene para que Dios parara aquella matanza, y el Señor le dice: mírate, una serpiente en un asta, levántala, y todo el que viera aquella serpiente va a vivir. Y dice: así mismo fue levantado el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre fue levantado y ahí está estuvo en la cruz del Calvario, y ese evangelio es el que se predica para que todo aquel que en Él cree, todo aquel, no cierto grupo de personas ni ciertas personas que Dios le da una fe especial, no, todo aquel que en Él cree pueda hacer entonces experimentar la salvación. Entonces concluyo, hermanos, hay que aprender a diferenciar lo que es el designio, ¿okay? Que eso es el propósito de Dios, el decreto, que es lo que Él quiere según su voluntad, y el deseo de Dios. ¿Okay? Pues un decreto es una decisión tomada con autoridad competente. Es lo que Dios decide de acuerdo a su voluntad. El designio es el propósito de hacer cierta cosa y tiene que ver con el establecimiento del reino de los cielos. 1 Corintios 15, 24 al 28. Y deseo es querer algo, y la Biblia lo expresa claramente lo que Dios quiere, que todos los hombres sean salvos. Entonces, ya para terminar, yo quiero hacer un pequeño resumen de lo que son los primeros 4 puntos, porque el quinto, que es la perseverancia de los santos, más bien hay que estudiarlo, pero estos 4 en sí son los que tienen en común. Primero,
Y como ya estamos terminando esta parte, vuelvo a repetirle, hermanos, yo les respeto en la manera en que usted cree. Recuerde, esto es estudio de Dios, el insondable, el inescrutable. Todos nosotros quedamos cortos, finitos, a la hora de tratar de entender la mente de Dios y sus misterios. Todos. Entonces yo le respeto si usted no cree como yo, no tiene por qué creer como yo, porque, repito, lo que sí tenemos que estar unidos es en lo que es el Evangelio, que ese es lo que nos toca a nosotros los hombres creer. Amén. La fe en Cristo, eso es lo que nos toca a nosotros, no solamente creer, compartir y predicar. Y por eso que ser arminiano, calvinista o como yo, que ni soy uno ni soy otro, soy cristiano, hay que ser sincero. Sí, hay que ser sincero, pero no quiere decir que no podamos convivir, ni que no podamos tener armonía ni unidad. ¿Por qué razón? Recuerde que una de las cosas más importantes para Dios es que lo glorifiquemos en la unidad. Y usted, donde quiera que usted vaya, usted va a encontrar diversidad de opiniones en predicación, enseñanza, etcétera. No tiene por qué dividirnos. Tenemos que estar, si estamos unidos en el Evangelio, en la fe, ¿ok? Porque no quiere decir que entonces le nos demos la mano con los herejes. No, el que es hereje, allá. Pero si estamos unidos en la fe y en el Evangelio, no tenemos por qué. Pero si yo le dije, este es un tema que se ha tratado porque estamos estudiando Efesios, pero siempre más bien el contenido material de las enseñanzas y las predicaciones es el Evangelio, es Cristo, es la edificación de la iglesia, porque al fin y al cabo, no importa lo que nosotros entendamos, los designios de Dios nadie los va a cambiar, ni su decreto ni su deseo, nadie. Ninguno de nosotros ni lo va a influenciar, ni lo va a cambiar. Entonces, estemos tranquilos que estamos en Cristo. Esto es lo que nos tiene que valer. Pero, aún así, les doy mis puntos con relación a esto. Primero, no hay justo ni aún uno. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y en esta condición, nadie busca a Dios. Dios es el que inicia el proceso de salvación individual, llamando por el Evangelio a los escogidos. Como Dios desea que todos sean salvos, muchos son llamados, pocos escogidos. Jesucristo murió potencialmente por todos, pero eficazmente por los escogidos. Es obvio que si todo esto pertenecía al designio de Dios, ya estaba en su designio la salvación y el pueblo que había de ser salvo por la creencia. Esto sigue siendo por gracia, porque la justificación es en Cristo, no es por obras de la justicia humana. Lo único que Dios demanda decretamente es creer en su promesa, y fe no es obras. Fe, para mí, yo lo veo como un imperativo, es un mandamiento de Dios, creer. El hombre responde al llamado del Evangelio creyendo, convencido por el Espíritu Santo de los tres aspectos que les hablé, de pecado, de justicia y de juicio. Cuando el hombre responde al Evangelio como es, verdaderamente, eso se va a transmitir en arrepentimiento y conversión. Fruto de arrepentimiento, ese indicio de nuevo nacimiento y regeneración. Obra del Espíritu Santo y no propia. Y como es obra del Espíritu Santo, va a perseverar en Cristo, que va a ser nuestro próximo tema. Entonces, que el Señor les bendiga, hermano.